Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Yo soy Antonio Quirós, director de admisiones de saludguia.academy. Y bueno, pues gracias por estar aquí un jueves a las 7 de la tarde a todos vosotros. Antes de entrar en materia, quiero que veáis algo. Vale más que cualquier cosa que yo os pueda decir. Hace unas semanas grabamos una conversación con el doctor Cipriano Fernández, anestesiólogo de una unidad del dolor y alumno nuestro. Le hice unas preguntas muy concretas sobre qué ha cambiado en su trabajo desde que se forma con nosotros, con saludguia.academy. Y bueno, pues os voy a poner el vídeo, dura 2 minutos. Así que bueno, estad atentos porque lo que dice un médico senior con 20-25 pacientes al día, pues bueno, tiene mucho peso. Vamos a ello. Un trabajo de casi 10 horas diarias, pues viendo pacientes de dolor, sobre todo dolor crónico, que bueno, pues hacemos un primer diagnóstico y después planteamos los tratamientos a seguir. En este caso, sobre todo tratamientos intervencionistas. Una media entre 20 y 25 pacientes diarios. El paciente de dolor tiene una altísima demanda de informes. O sea, evidentemente todo paciente tiene que tener un informe cuando sale de una consulta, pero el paciente de dolor no solo es el informe, sino de las revisiones, del cómo evoluciona. El 90% de los pacientes que pasan por una consulta hay que hacer alguna reseña y como estaba antes, pues igual hablamos entre 4 o 5 horas semanales. Yo creo que me estoy ahorrando unos 5 horas mínimo, 1 hora diaria seguro. El mundo sanitario es en exclusiva y hecho por sanitarios, que eso es muy importante. O sea, el tener aportación de otros médicos, incluso de anestesiólogos como yo, pues eso de luego hace mucho más entendible y mucho más ameno el poder seguir el curso y adquirir conocimientos y ponerlos en la práctica, porque una vez uno puede adquirir conocimientos, pero después son poco extensibles a la práctica diaria y eso no es el caso. Es que tú eso que te cuentan lo haces en la práctica y tienes resultados y lo practicas y dices, pues es verdad, o sea, esto que me han dicho, esta vía te acorta mucho los tiempos que tú necesitas y con una fiabilidad científica importante, o sea que bueno, eso es muy a tener en cuenta, ¿no? El mundo de la IA no se acaba en ChatGPT y eso yo es una cosa que he descubierto solo con el primer módulo, o sea, el ChatGPT pues está muy bien pues para iniciarte porque es, digamos, la vía más rápida y la que más conocida, ¿no? Detrás del ChatGPT existen muchos más sistemas, mucho más apoyos de IA y no tiene nada que ver. Pues no va a ser una moda pasajera, esto llega para quedarse, nos va a ayudar mucho a trabajar, vamos a ganar fiabilidad, vamos a ganar tiempo. La decisión final es siempre la del médico, que es el profesional. Cuanto menos tiempo tardes en incorporarte, más vas a ganar en resolución de casos y en tiempos, ¿no? Pero ya lo he aconsejado a muchos compañeros y mi experiencia es buena, con lo cual cuando una experiencia de alguien es buena, pues es que hay que contarlo. Bueno, pues vamos a quedarnos con una frase suya, ¿no? Porque conecta perfectamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? El mundo de la IA no se acaba en ChatGPT. Os lo dice un anestesiólogo veterano, no un fan de la tecnología, ¿no? Y es exactamente el punto de partida de esta tarde. Porque lo que va a contar hoy César, que le tenemos por aquí. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bien, felizmente, todo bien. Fenomenal. Pues lo que nos va a contar hoy César precisamente es hasta dónde llega de verdad la inteligencia artificial en salud cuando dejamos atrás el chatbot casual y entramos en el terreno de los datos a gran escala. El doctor Cipriano Fernández ha descubierto ese mundo con el primer módulo de nuestra formación completa y hoy vosotros, los alumnos, vais a asomaros a uno de sus niveles más avanzados, ¿no? Y una cosa rápida que os va a interesar, sobre todo si aún no sois alumnos. Esto es para todos los sanitarios invitados. Como bien dice Cipriano, saber de inteligencia artificial y aplicarla va mucho más allá de usar ChatGPT de vez en cuando. Por eso hemos preparado un mapa de uso de inteligencia artificial por especialidad. Os voy a conectar aquí la barra que vais a poder utilizar para enviar un WhatsApp al 660 32 56 67. Ahí podéis escribir vuestra especialidad médica o vuestra área de enfermería y os vamos a enviar el mapa de vuestra área. Ahí veréis de una forma muy concreta todo lo que la inteligencia artificial ya está haciendo por vuestros compañeros que se han formado. Y bueno, pues es gratis. Así que bueno, vamos con la sesión de hoy, César.
Pues bueno, por Perfecto. presentarte a los invitados, ¿no? Porque los alumnos ya te conocen todos. César Velázquez, el doctor César Velázquez es médico, es experto en salud digital y en salud pública, además es profesor universitario en Big Data y Data Analytics. Y bueno, pues el doctor César Velázquez combina la mirada clínica con la analítica de datos a gran escala, que es, pues bueno, justo el cruce que necesitamos hoy, ¿no? Ya ha estado con nosotros muchas veces antes, es profesor docente activo dentro del programa y, bueno, pues quien lo ha visto sabe la profundidad y la claridad con la que trata todos estos temas complejos. Entonces, ¿qué vais a ver esta tarde? El título es Big Data Sanitario y, pues bueno, os pido que entréis con la expectativa correcta porque esta es una sesión más de arquitectura y estrategia que una demostración práctica paso a paso. El doctor César Velázquez os va a enseñar qué se hace con terabytes de información de una población entera, cómo se unifican esos datos de fuentes muy distintas, historias clínicas, laboratorios, farmacias, en un ecosistema que sea coherente, ¿no? Cómo se usa el Big Data para detectar pues, brotes epidemiológicos o brechas de atención antes de que se conviertan en crisis. Y bueno, cómo se gobierna el dato, se limpia, se etiqueta para que toda la integridad de la información sea base para toda esa predicción fiable, ¿no? Es lo que poníamos ahí en la miniatura de YouTube, que por cierto estamos emitiendo en directo en nuestro canal de YouTube, el canal de saludcia.academy, que saben si vas a enfermarte, ¿no? Pues ese es un poco el fondo, ¿no? Entender hacia dónde va la salud pública basada en datos, ¿no? Y quien lo entienda, pues bueno, va a ir por delante. Así que bueno, César, todo tuyo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y yo me apago ya la cámara y el micro y te cedo el control. Gracias, Antonio. Y creo que has empezado con una frase que me parece primordial en este caso, ¿no? ¿Sabes si vas a enfermarte? ¿Sabemos si podemos predecir que las personas se enfermen? ¿Qué pasa si cambiamos el paradigma de la medicina, ¿no? Y ya no solamente tratamos a personas enfermas, sino a personas que tienen riesgos. Pero ¿qué pasa si sabemos qué riesgos tienen? Si podemos predecir cosas. No estamos hablando de una bola mágica, no estamos hablando de, de, de leer el futuro, ¿no? Sino de, con datos, poder predecir lo que va a pasar con nuestra población en temas de salud, lo que va a pasar con cada uno en temas de salud. Ante todo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde estén en el mundo. Eh, para mí siempre es grato estar con ustedes y compartir estos temas que la verdad cada vez están más en boga, pero también es cierto que tienen mucho hype, ¿no? Como dicen los jóvenes. Tiene mucho, la expectativa siempre es compleja, ¿no? Uno dice, de repente el Big Data sirve para todo y sirve para todos, cuando en realidad tenemos que entender que sirve si es que nosotros sabemos usarlas. El 80% bueno, 70 y tantos por ciento de toda la información que nosotros recolectamos, ni la vemos. En un hospital, eh, casi en 73 días se duplica toda la información que puede ir generando. Estamos hablando de, claro, ya no bytes, no terabytes, no petabytes, ¿no? Estamos hablando de información muchísimo más grande. Ya hasta nos hemos quedado sin nombre de bytes, ¿no? Estamos en geobrontobytes, ¿no? Bytes de todo el mundo, para que entiendan la magnitud de la cantidad de información que tenemos. La información está, el tema es cómo la usamos. Y aquí es interesante entender que más allá de simplemente tener la información, es saber qué hacer con ella. Porque, bueno, como decía Antonio, ¿no? Hoy ya vamos a hablar de tres temas en particular: la interoperabilidad masiva, la analítica poblacional y la gobernanza del dato, que son tres temas fundamentales para no solamente entender qué hacer con los datos, sino también entender cómo funcionan en un ecosistema, que en este caso podría ser la clínica, pero también tenemos que pensar no solamente en la clínica, sino también en las clínicas o red de clínicas, y ya no solamente pensar en la red de clínicas, sino también en la localidad. Ya no solo en la localidad, sino también en el país. Tenemos que ver cómo hacemos que toda esta información
pueda ser correctamente utilizada a nivel país. Y después no quedarnos ahí. De repente empezar nivel Europa, nivel mundo, ¿no? Lo que nosotros debíamos aspirar en algún momento es, no importar en qué parte del mundo estés, tu información debería estar disponible para tener una atención médica de calidad. Cuando hablemos de analítica poblacional, vamos a hablar de cómo podemos hacer para manejar 150 millones de personas, 300 millones de personas, 1.500 millones de personas, 30 millones de personas, ¿no? No todos tienen que recibir la misma atención médica en el momento en que están en la vida. Y eso es importante porque así como tenemos plataformas de streaming, ¿no? Que te dan exactamente lo que tú quieres, la medicina también, o la salud también debería ser así, ¿no? Debería hipersegmentarse de tal forma que pueda ofrecerte un servicio adecuado para lo que tú necesitas en ese momento, estés sano o estés enfermo. Y eso se logra con datos. Y después vamos a hablar un poco de gobernanza de datos para entender la importancia de la privacidad de los datos, de los protocolos, de qué tenemos que hacer para poder usar un dato correctamente. Los datos están ahí en un mundo, en un mundo donde no fueron tomados como quisiéramos, simplemente fueron captados pues de alguna fuente que necesariamente no sabíamos para qué servía y tenemos que procesarlo para poder integrar toda la información de tal manera que podamos empezar a analizarlo. Así que quiero contarles una historia, la historia de María, ¿no? Estamos hablando de 2018, pre-COVID, ¿no? Llega, 52 años, a urgencia en Boston, dolor abdominal, ¿no? Agudo. ¿Cuántos pacientes hemos visto así? ¿No? En su historia existen tres sistemas distintos: el del hospital, su médico de cabecera y un especialista externo que también lo veía y tenía su propia plataforma, ¿no? Pero ninguno se comunicaba, ¿no? Eran tres sistemas en paralelo que no hablaban entre sí. Bueno, los médicos no vieron que había sido tratada por un cuadro similar 6 meses antes, ¿no? Ni que en su farmacia se dispensó un antibiótico al que era alérgico. Recibió el medicamento y sufrió una anafilaxia severa. Pasó 12 días en UCI. La información estaba en algún lado, ¿no? De todo el sistema, pero no estaba disponible para todos. ¿Cómo podemos pasar de tener la información a no poder disponibilizarla, ¿no? ¿Cuántas vidas se pierden cada día, no por la falta de datos, sino por una falta de conexión de los mismos? Quiero dejarlos con esa reflexión para que entiendan que no solamente estamos hablando de fríos números, estamos hablando de personas. Cada dato puede impactar una vida. Y si nosotros podemos hacer que ese dato cobre valor, vamos a lograr mejorar y salvar vidas. Y los datos no mienten. Cuando estamos hablando de Big Data, no estamos hablando de una tendencia, una moda, ¿no? Como dicen los jóvenes, un hype, ¿no? Estamos hablando de cómo vamos a enfrentar la salud de ahora en adelante. Hace casi ya 20 años, cuando empezaba recién en el mundo de la data y decía, ¿qué tiene que ver la data con salud? ¿No? Lo único que conocíamos en ese entonces era un poco la ciencia actuarial, ¿no? Predecir algunas cargas de enfermedades y cómo podían desarrollarse. Y empezamos este mundo del Big Data en donde empezamos a decir, ¿por qué no lo utilizamos en salud? Si puede ser importante poder no solamente predecir las tendencias, sino también entender a la población, entender qué necesitan, entender cuáles son sus problemas, empezar a generar insights, data insights que te permitan accionar programas, que te permitan accionar todo aquello necesario para poder justamente lograr lo que todos queremos. No solamente que el paciente se cure, sino más bien que el paciente no se enferme. Y estamos hablando de un mercado gigante, ¿no? Acá les voy a dejar un número del 2023 y más adelante les voy a dar la proyección de este número. 68.5 billones es el valor de dólares, es el valor del mercado de Big Data.
en 2023. 30% de datos mundiales son de salud. Imagínense, ¿ah? No estamos hablando solamente de, sí, Big Data es para bancos y finanzas. 30% de salud. 3.1 trillones es el costo global de silos de datos en salud. La data en salud está en silos, está aislada, ¿no? Imagínense la cantidad de información que hay que tiene ese valor. Trillones, ¿no? Y 66% de instituciones han adoptado algún tipo de estándar, ya sea HL7 o FIR, para poder un poco hablar el mismo idioma. El problema de la data no solamente es que no esté en el mismo idioma, ¿no? No solamente es que no está en inglés, en francés, en español, en catalán, en árabe, ¿no? No es solamente ese es el problema. El problema es que la estructura tampoco es la misma, ¿no? Y eso hace que en salud sea, si bien es cierto, un dolor de cabeza, es un reto más que estamos empezando a solucionar. Así que hablemos de interoperabilidad masiva, ¿no? Estos silos aislados al ecosistema conectado de datos clínicos. Cuando hablamos de una clínica o un hospital, no solamente estamos hablando de la historia clínica electrónica, estamos hablando de muchas fuentes de información. Y una de las cosas que a mí particularmente me impacta cada vez que tengo que hacer una consultoría o tengo que hacer una nueva revisión de alguna clínica es que no pueden hablar su propio idioma, ¿no? Tienen una historia clínica electrónica que no se conecta con el sistema laboratorio y tienen que crear una serie de artefactos eh, en sistemas para poder lograr esta conexión. Y qué decir de la farmacia, ¿no? Suelen ser sistemas aislados en donde la información no va correctamente. No siempre pasa, pero a menudo se puede presentar, ¿no? Eh, en general, un paciente que entra a un hospital o clínica genera datos hasta en 5 sistemas distintos durante un solo episodio, porque está la facturación, porque está la historia clínica electrónica, porque está la admisión, porque está el CMR para comercial, porque está farmacia, porque está el laboratorio, entre otros y otros y otros. Muchas fuentes de información, sin embargo, no se consume toda la información de dichas fuentes. Y esto es importante porque no solamente estamos perdiendo la oportunidad de tener datos importantes, sino también de corroborar datos cuando hacemos esta triangulación de información que podría generarse a través de las diferentes fuentes que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la consecuencia de esto? O el resultado es una imagen fragmentada. Al final vemos solamente un pedacito del todo, ¿no? Hama señala que el 80% de errores clínicos graves están relacionados con fallos en la comunicación entre sistemas. Hace 26 años, el reporte, ¿no? De errores humanos, Error to Humanities, o que reportó que el tercer problema de muertes en hospitales en Norteamérica eran los errores médicos, ¿no? Y revolucionó el tema de calidad en salud y revolucionó el tema de hacer las cosas de tal forma que tengamos protocolos y guías clínicas, ¿no? Y empezó la auditoría cada vez más fuerte para tratar de estandarizar las cosas. Hoy sigue siendo un problema, pero ya no solamente por, por no tener los protocolos o no tener la estandarización que necesitamos, sino por no tener la disponibilidad de los datos de manera correcta. Los datos están, allí están, los tenemos. El tema es que no podemos utilizarlos de manera correcta. Y esto nos lleva a esta reflexión, pues, ¿no? La interoperabilidad no puede ser un lujo, es una necesidad. Y una necesidad no solamente dentro del hospital, sino dentro de la red de hospitales y dentro de nuestros sistemas de salud. Es necesario eh, tener que hablar el mismo idioma. Mientras no hagamos eso, siempre va a generar un problema. Y estoy hablando del mismo idioma tecnológico.
¿no? Tener estándares, HL7, FIR, son estándares que ya nos permiten, por lo menos sin importar qué sistema estamos utilizando, tener un traductor para que todos hablemos el mismo idioma. Y eso es lo que buscamos con esta interoperatividad. Y por eso hablamos justamente de estándares y protocolos, ¿no? El HL7, el FIR, es el estándar de facto, ¿no? Felizmente ya tenemos uno. Hace 10 años no lo teníamos, ¿no? Y cada uno iba por su lado y iba avanzando y la verdad que era increíble cómo dentro de un mismo hospital o una misma clínica podían haber sistemas tan distintos que no hablaban entre ellos. Conceptualmente tan diferentes que ni siquiera podían conectarse, ¿no? Hoy día estamos hablando todos y hablamos de los APIs y decimos, ah, sí, el API, la llave maestra para poder conectar una información con la otra información. Simplemente genera tu API key y listo, ya está, ¿no? Estamos conectados. La información viaja directamente, segura y la podemos disponibilizar justo solo lo que necesitamos y no de más, y todos felices y contentos, ¿no? Hace unos años no era así, ¿no? Uno tenía un API y no sabía qué variable era lo que tenía o qué características tenía esa variable. Y asumías que era igual que la que yo tenía, ¿no? Y había que hacer un proceso de limpieza y estructuración para poder justamente lograr que la información calce, ¿no? Ahora, hay muchas mayores conexiones, la inteligencia artificial nos ha ayudado muchísimo en lograr que procesos que probablemente te podían tomar meses, ahora poder hacerlo en semanas o días. Entonces, ahí es importante eh, que podamos tener toda esta información de manera correcta. Y también los perfiles de historia clínica electrónica, tener flujos clínicos estandarizados. Eso también ayuda a que todos entendamos cómo se están dando las cosas de manera correcta. Otro de los puntos importantes es la arquitectura de datos, ¿no? Ahora, tener un data lake centralizado ya no es tan loco, ¿no? Ya no es tan difícil de entender de que efectivamente tenemos que tener un lugar donde tenemos toda la información que vamos recaudando y después empezar a hacer ingeniería de datos, perdón, minería de datos para poder extraer la información que nosotros queremos, ¿no? Está todo ahí, está el lago completo. El tema es saber qué información sacar. Y aquí una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, explicar mucho de cómo entiendo yo Big Data, es que efectivamente la data es un lago de información. Un lago como el cual se puede imaginar con agua y botecitos y animalitos nadando dentro de este lago, ¿no? Es un lago de información en donde nosotros tenemos un barquito con un pescador y le decimos qué cosa quiere pescar, ¿no? Cada pescadito es una variable, cada tipo de pescado es una variable. Y nosotros le damos la orden de que recoja ese tipo de pescado. Él va a pasar y va a agarrar la información solamente de esos pescados que está pescando. Eso es minería de datos. Tomar la variable que yo estoy definiendo, que yo quiero, con los parámetros que yo quiero, para poder utilizarla, analizarla y accionarla. Cuando yo programo a mi pescador en su botecito y él lo repite no solamente en este lago, sino de repente en otro lago más y en otro lago más, conteniendo diferentes fuentes, lo que estoy haciendo es machine learning. Le estoy enseñando a la máquina a hacer el proceso que yo le he pedido que haga. Cuando yo le pregunto directamente, le entreno, le digo cómo hacerlo, y después le pregunto directamente, quiero ese pescadito, y la computadora simplemente me da el resultado haciendo el proceso que ella defina que es mejor, eso es inteligencia artificial. Y así entendemos rápidamente cómo el Big Data pasa de ser simplemente un lago de información a integrarse con estas nuevas tecnologías emergentes que permiten tener accionables, que es finalmente lo que queremos, ¿no? Acuérdense, dato por sí solo no vale nada. Si empezamos a analizarlo, lo vamos a convertir en información. Si sabemos para qué sirve,
empezamos a tener conocimiento. Pero si accionamos ese conocimiento, generamos impacto. Y en salud, generamos mejor calidad de vida y también impactamos sobre la vida de los pacientes. Y para ello es importante tener algunos casos que ya están utilizando Big Data para hacer justamente esos accionables, ¿no? Intermountain Healthcare, por ejemplo, integró 22 hospitales, 185 clínicas en una plataforma que tenía estándares HL7 o FHIR, ¿no? Se podían interconectar entre ellos. Solo en 18 meses de esta interconexión, donde ya la información viajaba de manera correcta entre uno y otro hospital y una y otra clínica, tuvieron 25% de reducción de readmisiones, porque sabían por qué los pacientes venían, sabían el historial que tenían en las otras clínicas y estaba disponible para poder entender qué pasaba con ese paciente. Menos reducción de 18% en efectos adversos en medicamentos, porque lo que descubrieron en una clínica viajaba a la otra y salía la alerta de que era alérgico, ¿no? Algo tan sencillo que a veces o nos olvidamos de preguntar o preguntamos y el paciente no se acuerda. Esta vez teníamos la data que nos mostraba que el paciente en algún momento, en algún lugar, había dicho que era alérgico a ese medicamento o había tenido la reacción adversa que había sido controlada y ya no le pasaba lo que le pasó a María, ¿no? Estamos hablando de un ahorro de 150 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, la interoperabilidad conecta la información que salva vidas, para que vean lo importante que es tener la data interoperable. Los datos no solo cuentan historia, va mucho más allá de eso, ¿no? Predicen futuros y mejoran la salud en general. Y como estos, hay muchos casos a nivel mundial en donde no solamente vamos a ver la parte práctica de la aplicabilidad de Big Data, sino también vamos a ver que ya estamos teniendo resultados. Y cuando hablamos de analítica poblacional, estamos hablando de no solamente hacer análisis de una población, ¿no? En temas de salud, va mucho más allá de lo que podemos obtener. Porque detectar una crisis antes que ocurra, usar datos para proteger poblaciones enteras, es más potente de lo que uno cree. No solamente se trata de conocer cuántas personas son hipertensas, cuántas personas son diabéticas, sino conocer también qué características tiene nuestra población, ¿no? Antes lo hacíamos con temas epidemiológicos, ¿no? Decíamos, esta población es relativamente joven, población es más longeva, acá hay más hombres que mujeres, ¿no? Pero se quedó corto, ¿no? Ahora tenemos información que nos permite llegar a mucha más profundidad de las características de la población, ¿no? Podemos tener otras fuentes que también nos permitan entender cómo accionan las personas, los famosos insights. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿No? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el mejor programa de prevención contra cáncer de mama, ¿no? Y invitar a todo el mundo a que pase chequeos preventivos, entre comillas, gratis, y la gente no va a ir. La gente no va a ir porque la gente le tiene miedo al cáncer, no tiene esta conciencia de hacer prevención necesariamente, porque no hemos hecho el trabajo de darle el mensaje correcto a las personas, porque no los conocemos, ¿no? Porque no sabemos el detalle de cómo estas personas actúan. Pero, por ejemplo, si yo con Big Data ya no solamente puedo saber si son hombres o mujeres, sino además puedo saber qué estudian o en qué trabajan, si están haciendo maestría, si están haciendo doctorado, si tienen familia, si tienen hijos, si tienen hijas. Si puedo saber mucha más información y perfilar este grupo, yo podría agarrar al grupo de mujeres de más de 40 años que no han pasado mamografía los últimos 2 años y entender cómo es ese grupo. Está haciendo su maestría,
tiene hijos pequeños, tiene hijos adolescentes, y entender mejor cuál va a ser mi mensaje. Y salir de este mensaje de que el cáncer mata a probablemente decir uno que señale, ¿no? Mamá, quiero que me acompañes el día de mi graduación. Hazte tu mamografía hoy. El simple hecho de hacer el mensaje más personalizado, más concreto a lo que mueve al paciente, al insight que mueve al paciente, va a hacer que pase de uno o dos mamografías al mes a 300. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo lo he hecho así y la verdad es que el utilizar el mensaje correcto activa cosas que si no lo haces, no va a pasar. Entonces, esta es la información que Big Data puede generar a nivel poblacional, ¿no? Y ahora tenemos muchas más fuentes que vienen del ecosistema del propio hospital, de la propia red, que nos permite entender mejor la información. Historia clínica electrónica, laboratorio, farmacia, Internet de las cosas médicas, ¿no? Generan un data lake que nos permite tener la información eh, eh, globalizada en total, y a partir de Machine Learning y, e inteligencia artificial podemos generar información. Pueden ser alertas médicas, pueden ser recomendaciones, pueden ser riesgos, pueden ser X cosas, ¿no? Pero ahora ya no solamente sabemos qué necesitamos, sino también podemos saber cómo hacer para llegar a las personas. Eh, Nature, por ejemplo, Nature Medicine, en 2023 reportó que modelos de analítica poblacional predicen hasta 14 días con anticipación algún brote que se pueda generar en comparación a la vigilancia tradicional, ¿no? ¿Se imaginan tener 2 semanas antes la información para poder afrontar un mismo brote? Cambia la regla del juego por completo, ¿no? Me adelanto a lo que puede estar pasando. Tengo la logística necesaria para esperar ese brote, para poder adelantarme a lo que pueda pasar, ¿no? Ya tengo las medicinas, ya tengo el personal, ya tengo la distribución que necesito. Entonces, cambian definitivamente las cosas en el sistema. Eh, Podemos hacer vigilancia sintomática en tiempo real. Lo hicimos en COVID, ¿no? Teníamos diferentes plataformas. Por ejemplo, en mi país nosotros teníamos uno que te detectaba en tiempo real los casos que se iban presentando y podíamos mapearlos eh, por, por un Google Maps para saber dónde estaban, ¿no? Podíamos tener la información de qué personas estaban en riesgo alrededor de los contagiados y también qué comorbilidades podían tener, ¿no? Y de esta manera valorar más el riesgo que podían tener y empezar a hacer intervenciones ya ad hoc a cada una de estas poblaciones, ¿no? Porque no es lo mismo ir a intervenir a un joven de eh, que va a escucharte, ¿no? O a una persona adulta mayor que no va a querer siquiera recibirte, o al revés, ¿no? Si yo perfilo bien la población y entiendo cómo es, voy a poder llevar un mensaje más acorde a la misma y de esta manera voy a tener mejores resultados, ¿no? Podemos tener también señales de farmacia, ¿no? Patrones de dispersación de antivirales, comunicadores tempranos, ¿no? Puedo empezar a hacer indicadores, ¿no? Con Big Data puedo empezar a hacer indicadores, puedo medir impactos en tiempo real, puedo saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal y rápidamente decidir si cambio o no cambio de estrategia, ¿no? Y ya no solamente es ver en tiempo real las cosas, sino también hacer modelos predictivos, ¿no? Te permite saber otras interacciones que antes solamente veías dentro del hospital. Ahora vas a poder hacer modelos predictivos asociados a clima, movilidad, laboratorio, registros de mapas de riesgo, o sea, otras fuentes, ¿no? Que te permitan afinar tus predicciones, ¿no? Y pasamos de ser reactivos a ser proactivos. Y más allá,
a ser predictivos. Entonces, identificando un poco las brechas de atención, antes de Big Data teníamos detección reactiva tras la crisis. Claro, teníamos que esperar a que pase para entender qué pasó, ¿no? Evaluación manual con retrasos de semana. Efectivamente, la data la colectaba un grupo de epidemiólogos y se ponían ahí a revisar, pues, cómo hacían para poder llegar a un acuerdo entre la información que podían recibir y poblaciones vulnerables invisibles hasta la mortalidad. Claro, teníamos datos post-mortem, ¿no? Y decíamos, ah, sí, murieron por eso, ¿no? Ah, sí, mira, la información dice que por eso murieron. Ya, eso con analítica de datos cambia completamente, cambia el paradigma de cómo manejar con analítica poblacional este tipo de cuadros. Detección proactiva antes de materializarse. Sé lo que va a pasar, ¿no? Monitoreo continuo automatizado en tiempo real. Estoy midiendo qué está pasando en tiempo real. Es una locura. En tiempo real puedo saberlo. Y dashboard de equidad por sitcom, etnia, género, nivel socioeconómico, etcétera. Puedo empezar a analizar la información para ver cómo hago para evitar justamente los problemas que llevan esta población hacia la mortalidad, ¿no? Entonces, empiezo a ver cuáles son mis poblaciones vulnerables, hacia dónde tengo que dirigir mis recursos, logrando una equidad necesaria para que todos estén protegidos. Un caso interesante, por ejemplo, es el de Kaiser Permanente, ¿no? Que tiene 12.5 millones de miembros, ¿no? Es una plataforma analítica poblacional cruzada entre historia clínica electrónica, laboratorio, farmacia y datos sociales, ¿no? A veces uno dice, ¿para qué el dato social? No, no necesitas saberlo. Mentira, sí necesitas saberlo porque eso te ayuda a perfilar a cada una de las personas, a cada uno de los grupos. Y eso es importante porque imagínense tener una salud en la cual nosotros podemos personalizarla tanto que sabemos hasta cómo darle el medicamento al paciente para que el paciente esté, entre comillas, contento de poder recibirlo y entienda por qué lo hace y así generar adherencia al tratamiento y cumpla con su tratamiento. No porque se lo obligue, sino porque entienda qué es lo que lo motiva y de esta manera él lo va a hacer. ¿Cuáles son los resultados que tiene Kaiser Permanente? Son alucinantes, ¿no? 32% menos hospitalizaciones evitables en crónicos, ¿no? En pacientes crónicos que tanto nos llegan descompensados y siempre decimos, ah, si es que vuelve a tener estos síntomas, regrese, ¿no? No, pues no podemos decirle si va a tener esos síntomas. Tenemos que monitorizar a los pacientes para que no lleguen los síntomas, ¿no? Darle el tratamiento para que no aparezcan esos síntomas nuevamente y no tenga que volver a estar hospitalizado. Con Big Data se puede. 12 días de detección de influencia antes que el CDC, ¿no? Increíble, o sea, antes que el encargado del ente epidemiológico del país, ellos ya tienen la data para poder predecir sus brotes de influenza, ¿no? 1.2 billones de dólares ahorrados en 3 años. Se paga solo, como dicen algunos, ¿no? Ahorro a la vena. Más de 28% de métricas de equidad en salud. Sabemos hasta dónde destinar los recursos. Y esto en modelos de aseguramiento genera un valor, ¿no? Que casi incalculable, ¿no? Literal, golpea directamente el negocio de manera positiva, impacta de manera positiva, ¿no? Y vamos a cerrar un poco la charla con justamente la gobernanza de datos. Sin datos limpios no hay predicciones confiables y la integridad de la base es todo, ¿no? Y sin datos limpios me refiero a que si nosotros tenemos el dato, pero no sabemos de dónde viene, ni cómo se construyó, y si no podemos entender si ese dato es correcto o no, lo que nos va a generar es error. Hay que asumir que no hay data perfecta. Todo dataset tiene un error. El tema es que no sabemos cuál es, ¿no? Si nosotros no analizamos correctamente,
no sabemos primero cuál es el dato, cuál es el error y cómo impacta ese error, ¿no? El famoso bias de información, en donde sabemos que hay un error, no sabemos cuál es. Ahora, eso no invalida el uso del dataset o de la data, sino que hay que hacer un esfuerzo para poder identificar ese error y corregirlo, y si no se puede corregir, usar la información sabiendo que el error tiene que ser menguado o tiene que ser em, trabajado para que no genere problemas. Y cuando hablamos de los costos ocultos de los datos sucios, cuando usamos data que no está limpia, que no está trabajada, hablamos de 4,88 millones en costo promedio en brechas de datos ocultos según IBM en el 2024. 80% de la data scientist es gastada en limpieza. Para que vean lo importante que es, ¿no? El 80% del trabajo que hace el data scientist es limpiar la data. Esto se está viendo también impactado de manera positiva con la IA, ¿no? Ahora ya no, o sea, lo que hacía pues en 3 semanas o en un mes, tratando de limpiar la información, ahora pues con Python lo puedo hacer en 10 segundos y si lo programo con un LLM que permita hacer que lo genere directamente en distintas fuentes, paso pues de 3 semanas a tiempo real prácticamente, ¿no? Entonces, es importante también este nicho nuevo que tenemos para el uso de inteligencia artificial para poder justamente procesar los datos que estamos queriendo limpiar, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Las muertes por errores médicos con datos siguen siendo muy altos, ¿no? Siguen siendo muy altos. 250.000 muertes reportadas en 2019 por errores médicos por datos, ¿no? Ya no solamente el error humanum est, ¿no? Error es humano, sino también errar con datos es humano, pero tenemos que evitar que pase, ¿no? Incremento de individuos afectados por las brechas, ¿no? Por justamente esta falta de claridad en los datos, ¿no? 58%. Y empezamos pues ya a hacer protocolos que nos permitan generar limpieza y etiquetado de datos. Porque no solamente se trata de ver que el dato esté correcto, sino también de saber nombrarlo. ¿Se acuerdan que les decía? El idioma es importante. Sea inglés, sea español, sea chino, sea árabe, sea el que sea, tiene que significar lo mismo. Tiene que tener la misma etiqueta para poder justamente comparar estas variables, ¿no? Entonces ya tenemos algunas estandarizaciones que nos permiten hacer eso. La codificación de los diagnósticos los usamos ya desde hace mucho tiempo y nuestro estándar de, de CIE-10 es el básico. Algunos ya usan CIE 11, pero bueno, todavía el estándar sigue siendo CIE-10, entre otros, ¿no? Un diabetes tipo 2 no puede existir con 14 códigos distintos, ¿no? Tiene que ser lo que tiene que ser. Y eso es importante porque nos permite hacer el seguimiento de los casos. Yo me acuerdo cuando tuvimos el brote de viruela de mono en mi país, no teníamos un código específico para el tipo de infección que se estaba dando. Había uno genérico, pero no nos permitía manejar la información como quisiéramos. Y tuvimos que crear un código a partir del código de CIE-10 para poder monitorizar a estos pacientes nuevos, ¿no? Entonces, a veces es necesario hacer estos artificios para justamente lograr entender qué está pasando con una población dada. Limpieza automática, ¿no? Ya tenemos que hacer los pipelines que detectan valores atípicos, los outliers, los duplicados, las inconsistencias, y de esta manera no tener datos que son inconsistentes o erróneos. No podemos tener una persona con 400 años o una glucosa de 0, ¿no? Y el etiquetado semántico, ¿no? Justamente que se asignen significados a cada campo, habilitando consultas precisas y reproducibles. Entonces, de la estandarización pasamos a la limpieza y terminamos en el etiquetado.
Después tenemos el caso de NHS en Inglaterra, que ellos están utilizando no solo Big Data, sino también inteligencia artificial para lograr cosas que parecen de ciencia ficción, ¿no? Y han logrado en su modelo de datos, ¿no? El National Data Guardian, un marco de gobernanza de datos a nivel nacional. Ellos, por ejemplo, ya están pensando como país. ¿Cuáles son sus resultados a 2 años? 40% de reducción en errores de prescripción atribuibles a datos inconsistentes. 2,1 billones de pounds, ¿no? En ahorro estimado al eliminar duplicaciones y retrabajos. Mejoran procesos, mejoran la repetición, mejoran los datos duplicados y todo ello que puede generar mayor carga de trabajo, ¿no? 35% de mejora en llenar los registros de historia clínica electrónica, ¿no? Y empieza a generarse una base de datos confiable que alimenta el sistema de Genomic Medical Service para investigación. Claro, el siguiente paso ya no solamente es uso la información que tengo disponible, sino empiezo a investigar sobre lo que tengo. Entonces, gobernar los datos no es burocracia, no es que lo tengo que hacer porque me dicen que tengo que hacerlo, ¿no? Sino porque se convierte en el acto más ético que puede haber en un sistema de salud, tratando datos de manera privada, de manera consciente y con una transparencia que permite lograr cosas eh, en beneficio a los pacientes. Y aquí tenemos los tres pilares de un ecosistema integrado: la interoperabilidad, la analítica de data y la gobernanza. Hoy hemos logrado entender cómo estos tres pilares van a generar una medicina distinta a la que venimos haciendo. Vamos a dar el siguiente paso a una salud ya no solamente pensada en curar a los pacientes enfermos, sino en darle lo que necesita cada persona para mantenerse sanos. Son tres pilares independientes, ¿no? Son, perdón, interdependientes. Cada uno es una condición necesaria para los demás. Y cuando hablamos de predicción, rápidamente, ¿cómo funcionaría? Viene la información, ¿no? A partir de todos los sistemas que pueden haber en un hospital o una clínica, hacemos la gobernanza de datos limpiando la información de manera que se entienda, que se pueda analizar y que esté validada, ¿no? Todo en tiempo real, genera un análisis de los datos por medio de inteligencia artificial que permite tener insights o data insights o información real sobre lo que está pasando con el paciente y genera una acción. Otra vez estamos pasando del dato que no vale nada a la información, al conocimiento y finalmente a la acción, que lo que va a generar es un impacto, ¿no? Un impacto en salud pública, medidas prevenibles antes del brote o antes de que las enfermedades se compliquen. ¿Cómo vemos el futuro? ¿No? Yo me subí, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Es una medicina de precisión a escala, ¿no? Genómica, historia clínica electrónica, inteligencia artificial, todo para tratamientos personalizados, ¿no? Hasta el más, hasta la pastilla que normalmente es la más común, que también puede generar problemas o efectos adversos, lo vamos a saber, ¿no? Y ya no la vamos a recetar así porque sí, ¿no? La genómica está dando pasos agigantados, ¿no? Hace 20 años hacer el primer genoma humano costó 3.000 billones de dólares. Hoy por 1.000 podemos generar el genoma humano prácticamente cualquier persona. Digital Twins, este concepto es también medio de ciencia ficción, totalmente real. Modelos virtuales que simulan respuestas terapéuticas, ¿no? ¿Por qué vamos a exponer a los pacientes de manera real
frente a una noxa o frente a algún tipo de tratamiento, si podemos hacer que su gemelo digital responda a ello, ¿no? Hace poco regresamos y dimos una vuelta a la Luna, ¿no? Los astronautas llevaban gemelos digitales medio híbridos, porque lo que habían hecho era poner parte de su ADN en un, en un estudio, ¿no? Una lámina, para saber cómo reaccionaban frente a la radiación en el espacio, ¿no? No los expusieron a ellos, propiamente dicho, sino a su ADN, justamente buscando este tipo de interacciones de digital twins, ¿no? Federal Learning, ¿no? Para entrenar modelos y mover datos entre instituciones. Entender claramente quién es dueño de cada información, consolidar la privacidad y entender cómo podemos trabajar mejor los datos cuando ya hay una estructura a nivel gobierno que nos permita saber qué sí y qué no, que también es importante. Y aquí la IA generativa clínica es clave también, porque van a haber asistentes que resuman la historia. Ahora vamos a tener muchísima más información, ¿no? La pregunta es cómo hacemos para que esta sea digerible y entendible por el médico o por el personal de salud, ¿no? Que me permita ver en la historia clínica electrónica el dato que necesito, que la inteligencia artificial haga el primer filtro de cosas importantes en una atención y que le muestre al personal de salud eso que va a generar eh, una mejor atención, menor riesgo al paciente, ¿no? Y puede salvar vidas, pero también las mejora. Y se acuerdan que les decía, vamos a hablar de este número que les presenté el 2023 de billones que habían en Big Data. El mercado alcanzará 283 billones de dólares para el 2032, ¿no? Entonces, la pregunta no es si se transformarán con datos, sino qué tan rápido lo vamos a hacer. Y para cerrar, los dejo con una cita de Edward Deming, ¿no? El padre de la gestión de calidad. Sin datos, es solo otra persona con una opinión. Con datos bien procesados, bien gobernados, bien analizados y bien accionados, cambias las reglas de juego. Por mi parte, eso sería todo y quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Perfecto, César. Pues gracias por la sesión. Acabamos de ver hacia dónde va la conversación seria, ¿no? Sobre los datos en sanidad, que ya no es una herramienta para mi consulta, ¿no? Es cómo se organiza la información de poblaciones enteras para anticipar lo que nos viene. Otra dimensión de lo que la IA, pues bueno, ya está haciendo, ¿no? Más allá del uso diario que le podemos dar. Antes del turno de preguntas, dadme un par de minutos porque tengo que ofreceros hoy en directo algo interesante solo a los que estáis aquí. A ver, déjame un momentito. Vale, todo lo de hoy y lo que decía el doctor Cipriano Fernández en el vídeo al principio de este webinar apunta a lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial en salud va mucho más allá de abrir ChatGPT. Aplicarla con criterio, con ética, con seguridad y dentro de la legalidad, pues bueno, requiere formarse. Y ahí es donde entramos nosotros. Aquí en la pantalla podéis ver que tenemos ya la matriculación abierta para la próxima cohorte, que empieza el 7 de septiembre. Sabéis que vamos por grupos limitados de alumnos para, pues bueno, maximizar el aprendizaje. Y la pregunta de fondo es, pues bueno, la que veis aquí a la derecha, ¿no? La IA ya está en tu hospital o disponible para tu clínica o en tu consulta privada. ¿Sabes usarla? Pues bueno, tenéis módulos por separado. El módulo 1 que veis es el acceso básico, el 2 es de prompting sanitario, el 3 es de automatizaciones y luego tenemos el módulo de vibe coding. Pues bueno, estos módulos se matriculan directamente desde la web sin entrevista. Elegís el módulo que queráis, pagáis con vuestra tarjeta a través de una pasarela de pago seguro de Stripe y estáis dentro.
el acceso a nuestra web lo tenéis en el código QR. Y luego tenemos el módulo completo, el programa Premium, que bueno, incluye 5 módulos, estos 3 que veis, más el de Vibe Coding, más 2 más, el 4 y el 5, más otro módulo complementario adicional. Además, incluye un seguimiento one-to-one post-proyecto, 18 meses de acceso a nuestro campus virtual, a estas masterclass semanales, a la comunidad de profesionales sanitarios que ya usan la inteligencia artificial a diario y que se están convirtiendo en expertos dentro de sus ámbitos de actuación profesional, y al soporte al foro. Todo ello supervisado por los docentes y por el equipo. Y bueno, no os vais a quedar solos en ningún momento del recorrido, como veis, ¿no? Para el Premium sí que mantenemos la entrevista de admisión, pues bueno, porque es un itinerario largo y porque queremos asegurarnos que encaja con vuestro momento. Toda la formación que tenemos, como veis, es 100% online. Desde 30 minutos al día es lo que ha determinado el equipo pedagógico que tenéis que dedicarle. Si algún día no podéis, lo podéis recuperar. Tenemos alumnos pues, que de lunes a viernes no pueden por tema familiar y profesional y el fin de semana recuperan, pero sí que es importante seguir cierto ritmo porque el programa está muy bien estructurado a nivel pedagógico y, bueno, pues hay que seguir unos mínimos, ¿no? Pero, bueno, vosotros determináis cuándo vais avanzando, ¿no? Es decir, seguís vuestro propio ritmo de trabajo. Esto sirve tanto para pública como para privada y, como veis ahí, está acreditado por el Consell Català de Formació Continuada y avalado por el Consell de Colegis de Médicos de Cataluña. Es decir, es una formación sanitaria seria y con respaldo institucional. Así que, bueno, escaneáis el QR en la pantalla y os va a llevar directos a la web con toda la información. Y ahora, pues bueno, lo que voy a ofreceros a los que estáis aquí es lo que voy a poneros ahora mismo aquí en pantalla, que es esta otra barra que hemos puesto, ¿no? Bueno, sé que la pregunta que se os queda es, vale, ¿y por dónde empiezo yo en mi caso, no? Porque estamos viendo sanitarios que tienen un nivel, otro, que lo necesitan para una cosa u otra. Entonces, nosotros lo que vamos a abrir ahora en este espacio son 7 espacios de asesoría personalizada de 1 hora para 7 profesionales sanitarios. Nos vamos a sentar con vosotros, vemos vuestra especialidad, vuestro punto de partida y vais a salir con un plan claro de cómo empezar a aplicar la inteligencia artificial en vuestro trabajo. No es una llamada de ventas, es una entrevista de asesoría y de admisión. Si después tiene sentido formaros con nosotros, pues vamos a hablar. Y si no, pues por lo menos os lleváis ese plan igualmente. Son 7 espacios los que hemos reservado para estos próximos días y los primeros que agenden pues están dentro. Tenéis la barra arriba y el enlace os lo vamos a poner ahora en el chat. Solamente hay 7 huecos y bueno, pues cuando se llenen pues se ha cerrado. Y bueno, mientras dejamos esto un poco para que lo terminen de ver nuestros invitados y bueno, los alumnos, si quieren hacer un upgrade a su programa formativo, hay alumnos que empiezan por el módulo 1 y luego van adquiriendo siguientes módulos, ¿no? Cada uno, pues bueno, al tener una formación modular, se estructura la formación como quiere y como puede, ¿no? Así que, bueno, César, si te parece, vamos a dedicarle unos 10 o 15 minutos al turno de preguntas. Y bueno, pues damos paso a los alumnos o a los sanitarios invitados que quieran preguntar, pues que levanten la mano, les damos paso con la cámara y el micrófono o que nos pongan la pregunta en el chat. Priscila nos dice que claro y muy preciso y te da las gracias, César. Marisa también te da las gracias. Y pues bueno, mientras alguien se anima, yo sí que tengo una. Yo creo que es práctica, ¿no? Para aterrizar. Para un sanitario o un gestor, ¿no? De un centro que quiera dar ese primer paso hacia el Big Data, ¿no? Sin tener un equipo de ingeniería detrás, César, ¿cuál sería el primer paso realista que tendrían que dar? Es decir, ¿por dónde se empieza sin que el proyecto se quede en un cajón? Gracias, Antonio. Sí, de hecho, una de las cosas que fallan cuando hacemos proyectos es si no tenemos una pregunta adecuada de qué necesitamos, ¿no? Si no conocemos bien a nuestro usuario y qué necesitamos para que solucione el problema. Entonces, para empezar, identificar un problema bien identificado. No el primer problema que se te ocurra, sino hacer
un análisis exhaustivo de ese problema, cómo afecta a mi usuario, y a partir de ello entender cómo con inteligencia artificial puedo resolver ese problema. Porque la inteligencia artificial, así de manera general, no va a resolver todo, ¿no? Necesitamos saber cuál es el problema, qué voy a ganar, y con ello recién definir qué voy a hacer, ¿no? Y la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda justamente a hacerlo mejor, ¿no? Pero no es la solución a todo. Entonces, yo lo que plantearía como primer paso es, primero, entender qué tengo disponible, ¿no? ¿Qué es una inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? Y qué es lo que puedo hacer yo solo, ¿no? Una vez que tenga mapeado ese scope, ¿no? Ese panorama, me pongo a ver qué problemas hay, ¿no? Y me empiezo a preguntar, ese problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué impacto me genera? El doctor en el video del principio decía, tengo muchos informes, hacemos muchos informes y perdemos mucho tiempo haciendo informes y no podemos ver a nuestros pacientes como quisiéramos porque perdemos el tiempo haciendo informes. Él identificó su problema, él identificó claramente qué cosa era lo que le generaba un dolor, ¿no? Y ahí sí, por medio de la herramienta de inteligencia artificial, buscó la forma de solucionar ese dolor, ese problema, ¿no? Es lo mismo tenemos que hacerlo con nuestra consulta, con nuestro día a día. Buscar un problema sencillo que podamos manejar, ¿no? Y a partir de ello ir probando e itinerar, probando qué funciona, qué no funciona, sin poner en riesgo a nadie, simplemente buscando que nuestra respuesta justamente logre impactar de manera positiva ese problema. Y lo empezamos desde nuestra laptop, lo empezamos de nuestro propio, de nuestra propia guía, ¿no? No tenemos que hacer grandes cosas o transformar el mundo para empezar. Tenemos que empezar. Y eso lo que va a generar es una bola de nieve, ¿no? Va a entrar la curiosidad de saber que podemos hacer más. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de justamente que empezamos con algo pequeño y te llamó a explorar otra forma, otra técnica, otra guía, ¿no? De repente ya no solamente estoy pensando en escribirle a la guía como si fuese una conversación, sino ya estoy empezando a pensar en automatizaciones y más allá, ¿no? A codificar. Pero eso va pasando poco a poco. Y César, esto de detectar un brote, una brecha de atención antes de que sea una crisis, pues bueno, suena muy potente, ¿no? ¿Hay algún ejemplo real en España que tú conozcas o fuera donde el Big Data haya anticipado algo así de verdad? Es decir, ¿esto es presente o todavía es una promesa? Eh, a ver, no es que que sea digamos, el día a día de todos los ministerios de salud del mundo, pero sí hay pasos reales de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Kaiser Permanente, siendo una aseguradora, ¿no? Sí puede predecir algunos brotes de influenza 2 o 3 semanas antes que la misma CDC, ¿no? Eso es real, ya lo están utilizando, ¿no? Y hay un accionable sobre la data que están generando ellos. Entonces, se puede hacer. Ahora, como país, por ejemplo, mi país usó data para poder hacer el seguimiento de COVID, ¿no? Para poder hacer intervenciones de COVID de manera más equitativa, ¿no? Y priorizando el tema de la logística, ¿no? Yo soy de Perú, nosotros somos un país en vía de desarrollo y no tenemos cosas al infinito, ¿no? Tenemos que priorizar cosas. Y el Big Data nos permitió justamente ello. Nosotros la pasamos muy mal en COVID. Tenemos uno de los resultados, creo que peores del mundo. Pero pudo ser muchísimo peor. Y con data lo que hicimos fue mejorar mucho los resultados que tuvimos. En comparación a otras partes del mundo, que yo me acuerdo que escuchaba y me parecía raro esto de,
hay 1.000 camas UCI, hay 1.500, Alemania tiene 1.500 camas UCI, España tiene 800 camas UCI disponibles, ¿no? Para pacientes COVID, pero no tenía una disponible, todas estaban ocupadas. Entonces, para nosotros, el usar datos para poder manejar el sistema de salud precario que teníamos en ese momento, nos permitió, sí, no pasarla tan mal como se había visto en las predicciones que teníamos también con datos disponibles, ¿no? Entonces cambiamos el modelo para justamente empezar a trabajar con datos y poder definir estrategias mucho más ad hoc a lo que realmente teníamos. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo real más cercano que tengo. A mí, yo estuve en la segunda ola de COVID, manejando los datos del ministerio y veía, pues, efectivamente cómo mis datos o los datos que podía ir recabando de distintas fuentes iban gestionando un accionable sobre la salud en el país, ¿no? Eso particularmente a mí me gustó mucho. Es uno de los trabajos que más he disfrutado, porque veía justamente esto, que lo veía medio en ciencia ficción, ¿no? Decía, sí, yo vengo trabajando con datos y sí, pues puede ser que hipersegmente la población y voy a hacer mi seguimiento de cada segmento, ¿no? Le voy a ofrecer algo y todo bonito. Necesito los datos en tiempo real y necesito tomar decisiones con la data en tiempo real, ¿no? Entonces, eso con Big Data lo logramos en gran medida, ¿no? No fue perfecto, no fue la solución a todo, pero nos permitió hacer frente a una batalla que la teníamos perdida desde que empezó. Ya. Pues muchas gracias. Perfecto, pues bueno, veo que no hay más preguntas. Antes de despedirnos, os voy a anunciar el siguiente webinar, la siguiente masterclass de la semana que viene, que es especial. ¿Por qué? Pues porque es la última antes del parón de verano. En agosto no va a haber clases en directo. Nuestros docentes, pues bueno, también necesitan descansar y coger fuerzas para septiembre, y nuestros alumnos también, ¿no? Que viene muy potente, ¿no? Así que la despedida de esta primera mitad del año la va a hacer Cristian Cabello, como veis en pantalla, este jueves que viene, 30 de julio, a las 7 de la tarde. Cristian ya le conocéis, los alumnos, es ingeniero biomédico, sale en nuestra formación en muchísimos temas. Él es máster de IA sanitario y consultor de software clínico en hospitales de primer nivel. Y, bueno, ¿qué os va a contar este jueves que viene Cristian? Pues ahí veis el título, ¿no? IA explicando medicina del lenguaje clínico al lenguaje humano. Fijaos qué bonito cierre de ciclo, ¿no? Si lo de hoy de César es la IA manejando datos de poblaciones enteras, lo de Cristian es la IA en su escala más humana. Es convertir el lenguaje clínico complejo en explicaciones que un paciente, una familia asustada o un compañero de otra especialidad pues van a entender de verdad, ¿no? Va a ser una demo en directo para adaptar la información médica a distintos perfiles, mejorar esa comunicación, ¿no?, con el paciente y reducir malentendidos usando la inteligencia artificial como apoyo, ¿no? Así que, bueno, del dato masivo a la palabra que cuida. Ese sería un poco el lema para transicionar de la clase de hoy a la clase de la semana que viene, que es un cierre perfecto antes del verano. Así que guardarosla, jueves 30 de julio a las 19 horas. Ahí tenéis el QR para uniros al canal oficial de WhatsApp de saludguia.academy. Y, pues bueno, también recibiréis la invitación por email, ¿no? El registro pues es gratuito y va a quedar grabada para los registrados. Vais a poder acceder a ella, ¿no?, a través de nuestro canal de YouTube, y los alumnos, por supuesto, pues a través del campus virtual, que ahí lo tenéis siempre todo ordenadito y sois los primeros que lo veis en diferido, antes que los invitados en YouTube, que se sube varios días después. Así que nada, con esto cerramos. Gracias, César, por la sesión de hoy. Gracias, Antonio, no, un gusto. Fenomenal. Y bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Y os recuerdo 3 cosas rápidas. Si aún no habéis mandado vuestra especialidad al WhatsApp 660-325667, hacedlo y os va a llegar el mapa de uso de la IA que os abre la mente sobre todo lo que ya se puede hacer con inteligencia artificial y automatizaciones en cada una de vuestras especialidades médicas. Si habéis cogido alguna de estas 7 asesorías, veo que ya hay 4 agendadas, pues nos vamos a ver en esta sesión.
Y bueno, pues escribidme si tenéis alguna duda y vemos cómo ayudaros, ¿no? Y pues bueno, el jueves que viene, pues con Cristian Cabello, comunicación, lenguaje clínico adaptado al lenguaje humano a través de la IA. Así que nada, cuidaros muchísimo y que disfrutéis de lo que queda de semana y del fin de semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, César.